Abran sus Biblias en Santiago, capítulo 3. Ya estamos en el 3. Ya hemos pasado toda la primera parte y ahora nos centramos en el capítulo 3. En esta mañana terminábamos el 2. Hablábamos acerca de la fe y las obras. Hablábamos acerca de que había que hacer una diferencia de conceptos, la fe y las obras. Y hablábamos acerca también de la supuesta contradicción que existe en el mundo sobre este tema entre Pablo y Santiago. Bueno, y estudiábamos, ¿no? Que no era así, que toda la palabra de Dios está inspirada, por lo tanto está coordinada, perfectamente unida, y que sí que Pablo y Santiago estaban completamente de acuerdo en la afirmación, tanto hablando de la fe como hablando de las obras. Pero bueno, aquí se quedó. Ya lo pasamos y ahora vamos a entrar en el capítulo 3 y vamos a hacer lectura de los 12 primeros versículos que lo hemos titulado Cuidado con lo que uno dice. Porque aunque Santiago se basa en el capítulo 3 en hablarle a todos aquellos que son maestros o que pretenden ser maestros, no podemos ignorar que todo lo que tenga que ver con lo que uno dice, con lo que un cristiano habla, tiene que ver con todos nosotros. No importa que seas un pastor, no sea que eres un predicador, no hace falta que seas un maestro de escuela dominical o líder de maestro de las mujeres o de los hombres, etcétera. No todo lo que se refiere a la enseñanza, discipulados y demás, no tiene o sea, todos tenemos que tener en este tema, ¿no? Todos tenemos que decir, todos tenemos que hablar, todos tenemos que predicar, por lo tanto, todos tenemos que tener en cuenta estos pasajes para todos nosotros. Así que, aunque el contexto está así, también tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. Entonces, vamos a leer los 12 primeros versículos del capítulo 3 y ya entramos en este capítulo precioso y Santiago habla en la Reina Valera de esta manera. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Aquí lo dejamos, y si nos fijamos, los que hemos venido en la mañana y hemos escuchado la predicación, el versículo 13 se parece mucho al versículo 26 del capítulo anterior, si se fijan, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ahora aquí en el versículo, en el versículo 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada.
o agua salada y agua dulce. Se parecen bastante. Y se parece porque Santiago sigue con esa tónica que le caracteriza en toda su predicación acerca de ese predicador amoroso pero firme. Esa es la forma que tiene Santiago de hablar a todos aquellos que están leyendo esta carta. Él se muestra como un pastor preocupado, que se ofrece, que se preocupa, que ama a su pueblo, que ama a su congregación, pero no puede callar ante las cosas que están ocurriendo en la iglesia. Y recordemos de nuevo cuáles son los propósitos de la carta, que tiene que ser nuestra motivación, animar a la iglesia, en primer lugar, corregir los excesos, lo que está haciendo Santiago en estos versículos, tanto en la mañana como en la tarde. Y por último, obtener la sabiduría de lo alto, que en toda la carta lo está haciendo, pero más adelante, ya en la siguiente vez que podamos estudiar Santiago, vamos a estudiar más de lleno todo lo que se refiere a la sabiduría que viene de lo alto, que viene siendo los versículos del 13 al 18. Pero ahora estamos aquí, en esta quinta sección de la carta de Santiago, donde nos advierte de los problemas de hacerse maestro. Y cuando digo hacerse, se refiere en la carta a uno autoproclamarse maestro, maestro de la palabra de Dios. Ser un maestro de la palabra de Dios es un don que Dios regala. Está descrito en 1 Corintios 12:28 y en más pasajes podemos leer acerca de que enseñar es un don de Dios. Dios lo pone en nosotros y Dios es el que da. Por lo tanto, Dios es el que se lleva la gloria, Dios es el que se lleva el reconocimiento, Dios es el que se lleva la exaltación. Así que como siempre decimos, o por lo menos de mi parte sí lo digo, nunca se les ocurra, jamás, cuando un hermano venga a predicar y se baje, nunca se le ocurra jamás decirle, hermano, qué bonito has predicado, qué bien predicas, eres un predicador excelente. No cometas ese error, porque no es el hermano, es Dios hablando. El hermano es solo una herramienta y puede ser un hermano docto o puede ser un hermano sencillo, pero la gloria es para el Señor. Si tú cometes ese error, lo que vas a conseguir es que este maestro se enorgullezca, que es una de las cosas de las cuales Santiago advierte justamente en esta porción. Los que no son puestos por Dios y se ponen a sí mismos, usualmente buscan la fama, la fortuna, el reconocimiento. Los maestros, como dice Santiago, son juzgados duramente. Esto me recuerda mucho al mundo militar, porque en el mundo militar, los militares somos juzgados por doble vía. Somos juzgados por la vía civil, pero también por la vía militar. Tenemos condenas militares y al mismo tiempo recibimos las condenas civiles. Es decir, tenemos doble condena. Pues esto es muy parecido a lo que Santiago está explicando aquí, donde dice que los maestros son juzgados más duramente, porque tienen el juicio que viene de Dios, pues cuanto ellos saben lo que están predicando, son más propensos a meter la pata en ese aspecto. Como les digo, los maestros ofenden con mayor continuidad porque ellos son los que usan la palabra de Dios para repartir el mensaje de Dios a la congregación. Una vez más, Santiago usa su instinto amoroso, pero no impide que la dureza de la predicación y la exhortación se deje ir, porque él sabe que ellos están haciéndolo mal. Cuando pensamos en la elección de un maestro, cuando hablamos como iglesia, cuando pensamos en la elección de un maestro, lo primero que tiene que hacer una iglesia local es no dejar que alguien se autoproclame maestro en la iglesia. Eso es un error. Primeramente hay que buscar la dirección de Dios. Antes de seleccionar, el liderazgo y la congregación se ponen a orar en busca de la dirección de Dios. Vamos a poner el caso de que somos una iglesia y no tenemos predicadores o no tenemos pastor o queremos un maestro para la escuela dominical o queremos un maestro para los jóvenes o etcétera. Alguna persona que tenga que tener la enseñanza, el don de la enseñanza. Bien, pues antes de elegir o de dejar que alguien se autoelija, la iglesia tiene que ponerse a orar. Tanto el liderazgo, el consejo de la iglesia como la congregación. Esto como paso principal.
Y como paso a seguir, hay que seguir un proceso ordenado y unido bíblico. Es decir, que los hermanos miembros de la congregación, en este caso los hermanos miembros de ICEA, son los que eligen previa selección de los candidatos por el liderazgo de la iglesia local, es decir, el consejo, y con la posterior votación en asamblea. Para explicarlo más fácil, cuando queremos o tenemos un candidato para un ministerio, para escuela, para maestro, incluso como para pastor o anciano o diácono, cualquier cargo de la iglesia primero ora. El liderazgo de la iglesia observa, selecciona, hablan, oran con esa persona o esas personas. Luego llega el momento de elegirlo, pero esa elección no procede solamente del consejo, esa elección procede de una asamblea que vota. Entonces se reúnen los hermanos, previa oración también, y esos candidatos que el consejo selecciona son llevados a votación y los miembros votan. Y de esa manera la iglesia se hace responsable de la elección de sus líderes. Esa es la manera bíblica en la que ICEA, os he descrito un poco lo que hace ICEA cuando llega esta oportunidad en las cuales debemos de ordenar un maestro o un anciano o un pastor o un diácono o cualquier otro líder en la iglesia. Esto es lo que aconseja Santiago. La iglesia del Señor necesita maestros, muchos maestros. Sin embargo, no está bien que los maestros se hagan a sí mismos. Es mejor que lo más conveniente sea que la iglesia sea la propia que vea la necesidad de maestros, pastores o líderes y que ella misma tome la iniciativa en nombrarlos. En este caso, cada maestro será respaldado por toda la congregación miembro. Y al mismo tiempo, si es un mal maestro, la misma congregación será la responsable y la que tenga la decisión de reprobarlo, es decir, de quitarlo de su cargo en el caso de que no sea que lo esté haciendo bien. Y todo eso se desarrolla de una forma ordenada y bíblica bajo las asambleas de nuestra iglesia. Y esa es una de las muchas razones por las que tenemos asambleas en la iglesia. Para reunirnos, para elegir, para orar, para muchas más cosas, pero esta es una. Si una iglesia se equivoca en nombrar un pastor, es toda la iglesia la responsable de elegir a ese pastor. Pero es verdad que el consejo o las personas que estén a cargo de esa iglesia son las responsables de elegir a esos candidatos. La asamblea puede votar no, o la asamblea puede votar sí, o puede haber incluso una separación de votaciones y haber un 50%, en fin, tantas variables que pueden haber, pero todo debe de ser responsabilidad de la iglesia en conjunto. Ese es el detalle que Santiago quiere dar a entender. El maestro que se elige se convierte en responsable directo ante Dios de llevar a la iglesia, de llevar a ese grupo o de llevar esas enseñanzas por el buen camino. Dice la palabra de Dios por las cartas del apóstol Pablo, concretamente en Primera de Corintios, entre los capítulos 12 y el capítulo 14, son 2 capítulos completos. El apóstol Pablo enseña acerca de los dones, entre los cuales se encuentra este don, el don de la enseñanza, los cuales han sido dados por el Espíritu para que las personas lo usen, no para hacer mal a la iglesia, sino para encontrar el bienestar de la misma. Y nunca, jamás, para un lucimiento propio o una exaltación propia. También tenemos que recordar que los maestros son los que más se exponen, no solo a la responsabilidad, sino también a las críticas. ¿Cuántas veces hemos visto? ¿Cuántas veces hemos oído? ¿Cuántas veces incluso se nos ha escapado de nuestros propios labios? Ah, ¿quién predica hoy? ¿Cuántas veces se nos ha escapado? ¿Cuántas veces hemos criticado? Y nadie es perfecto. Todos tropezamos y todos ofendemos. Todos somos o más o menos dinámicos a la hora de enseñar. Algunos somos más prácticos, otros somos más académicos. Pero la voluntad de Dios es que esos maestros estén ahí porque la iglesia lo ha decidido así, con el apoyo en oración, con la dirección en oración del Espíritu Santo. Pero el mayor problema al que se enfrenta una iglesia a la hora de enseñar o a la hora de elegir maestros es
por qué lo estamos haciendo. Y me gusta recordar mucho esto porque es básico y funciona para todos estos asuntos. Cuando Samuel fue a elegir el siguiente rey de Israel, el Señor le dijo, vete a la casa de Isaí y allí te mostraré cuál de los hijos será el futuro rey de Israel. Y cuando él se presentó allí, el padre, que fue lo primero que hizo, le presentó a su primogénito y le dijo, mira, este es mi hijo el mayor, el primogénito. Y Dios dijo, no. Y le siguió presentando y le siguió presentando y le siguió presentando. Y el Señor le dijo, no mires lo grande y fuerte y bien parecidos que son, porque yo no me fijo en lo que se fijan los hombres, yo me fijo en el corazón. Y cuando llegó David, la Biblia lo describe como una persona hermosa, pero al mismo tiempo no fuerte, no grande, no esbelto, pero sí listo y muy, ¿verdad? Y el Señor dice, este es. Pero no porque, sino por el corazón de David. El Señor se fija en el corazón. Por lo tanto, cuando una iglesia busca, ora por un maestro, por un líder, por un pastor, por un anciano, la iglesia tiene que pedirle al Señor sabiduría de lo alto, que es la siguiente sección que se va a estudiar más adelante. Y esa sabiduría de lo alto es la que te va a mostrar no lo elocuente, no sus estudios, no su carrera de teología, no su larga trascendencia como pastor, no su grande forma de predicar, te va a mostrar su corazón. Si es el corazón de un pastor, el Señor te lo muestra. Si es el corazón de un maestro, el Señor te lo muestra. Si es el corazón de un adorador, el Señor te lo muestra. Si es un maestro para los jóvenes, el Señor te lo muestra. Pero te muestra su corazón, su llamado, su interés no, porque interés no es lo que el Señor busca. El Señor busca amor, el Señor busca el corazón entregado. El Señor busca no el beneficio de esa persona, es que yo quiero trabajar, es que a mí me apetece, es que yo quiero, es que yo deseo, es que toda mi vida yo he querido ser. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere un corazón que se derrama, un corazón que sufre un corazón así parecido al de Santiago, un corazón amoroso, pero al mismo tiempo firme, un corazón que amaba a su congregación y que buscaba exhortar, sí, ayudar, también corregir, pero con amor. Esa es la intención que tenemos que tener como iglesia, el pensamiento que debemos tener como iglesia a la hora de hacer, como decía, una selección de pastores, maestros, ancianos, diáconos, etcétera. Todo tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Todo tiene que ir conforme a lo que Dios quiere en cada lugar, en cada posición, en cada aspecto y ministerio de nuestra iglesia. Porque si no, los maestros pueden hacer mucho daño. Al igual que un maestro puede ser de mucha bendición, un maestro puede hacer mucho daño. Como dije, somos los que más podemos y tenemos desgraciadamente, la fortuna, por decirlo así, de sin querer ofender con nuestras palabras. Porque estamos aquí y utilizamos la palabra para hablar. No es lo mismo que tocar una canción. Yo me siento allí, leo una letra, la canto y al mismo tiempo la toco con la guitarra, pero no la estoy diciendo yo, ya está hecha. Al mismo tiempo, yo aquí puedo hablar la palabra como está hecha, está escrita, pero yo puedo ponerle un toque que puede hacer daño. Yo puedo poner palabras en mi boca que pueden dañar, que pueden hacer mucho daño a un corazón que está, pues, sensible, o un corazón que puede estar incluso resquebrajado, enfadado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Un maestro tiene que ser cabal y conducir con eficacia toda su personalidad. Esta es una de las características que tiene que tener un maestro. Un maestro no puede ser una persona que es emocionalmente inestable. No puede ser una persona que pueda perder los nervios en cualquier momento. Tiene que ser alguien que pueda controlar con eficacia toda su personalidad.
La preocupación de Santiago no es una preocupación por cuestiones doctrinales o académicas. La preocupación que tiene Santiago para con la iglesia cuando habla de este tema es por la ética de la mundanalidad de cada persona cuando se proclama o se autoproclama un maestro. Esa sabiduría no viene de lo alto, como después nos enseñará. Esa sabiduría viene de abajo. Viene quizás del deslumbramiento. Por eso digo que cuando nosotros exaltamos o alabamos a un hermano o a una hermana por lo bien que hace una cosa, estamos cometiendo un grave error. Estamos cometiendo un tremendo error. Estamos provocando que ese hermano pueda caer en el autoengaño de creerse que es él o ella el que está haciendo la obra. Y ya les digo, para un maestro no es fácil serlo. No es fácil dominar las palabras y no es fácil dominar las emociones, la inteligencia, la voluntad. Cuando Santiago habla y sigue hablando en este capítulo 3, él habla con un verbo que se traduce por dirigir por medio de una rienda. Él dice que al igual que nosotros domamos a los caballos, de esa misma manera nosotros debemos de domarnos nuestra lengua. El mismo Pablo, vayan buscando en sus Biblias, 1 Corintios 9:27, el mismo Pablo hablaba acerca de sí mismo, de cómo él tenía que luchar con la carne, con las obras de la carne, ¿recuerdan esta mañana? Cómo él tenía que luchar con las obras de la carne para poder vencer, para poder refrenarse a sí mismo y de esa manera conseguir el dominio de su voluntad, el dominio de sus emociones, de su inteligencia y de toda su persona. ¿Quién puede leérmelo? 1 Corintios 9:27. Laura, ¿quieres? Amén. Amén. Fíjate la preocupación que Pablo se despierta a sus lectores en Corintios. Él dice que él mismo golpea su cuerpo. Obviamente no se pega, no se autoinflige dolor físico. Él habla de que está luchando con su yo carnal, está luchando con él mismo. Cuando yo leo esto, yo me imagino ese Pablo erudito, ese Pablo judío, ese maestro de la ley, ese alumno de Gamaliel, ese mismo Saulo, vamos a llamarle por su nombre como él era antes, ese Saulo. Yo me imagino a Saulo en esta porción de 1 Corintios intentando luchar con ese legalismo del cual él se jactaba muchas veces. Él mismo recomienda a Tito tapar la boca de muchos rebeldes habladores de vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión, quienes por ganancias deshonestas trastornaban las casas enteras enseñando lo que no es debido. Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11, por si lo quieren apuntar. Él también se introduce en este tema, al igual que Santiago, para ayudar a la iglesia a tener cuidado con el hablar, para tener cuidado con la lengua, para tener cuidado los maestros. Esta mañana hablábamos en paralelo con Santiago y Pablo, diciendo que los dos hablaban de lo mismo, pero que se malinterpretaba de tal manera que, como veíamos el contexto, pensábamos que Pablo se refería a la fe como que salvaba, pero sin las obras. Y Santiago decía que por las obras era que nos salvábamos y decíamos, bueno, aquí hay una contradicción, ¿cómo era posible? Pero entendíamos que había un concepto que había que aprender, el de las obras y el de la fe, que nos mostraba que las obras a las que Pablo se refería eran las obras de la ley y las obras de las cuales Santiago se refería eran las obras de amor, producto y fruto de una fe genuina. Aquí volvemos otra vez a encontrar a Pablo y a Santiago hablando de lo mismo, porque es algo que estaban totalmente de acuerdo el uno con el otro. Y esto es simple y llanamente la perfección de la palabra de Dios.
La perfección de la voluntad de Dios, el cual inspira, el cual ordena a la iglesia y el cual organiza su palabra perfecta para que nosotros podamos entender y practicar todo lo que ella nos enseña. Y luego, a partir del versículo 3, Santiago ya empieza a darnos 3 ejemplos concretos con los cuales él quiere que nosotros aprendamos. Ajá, esto ya lo habíamos mirado y me había olvidado perfectamente, o olvidado por completo, aquí. Aquí vamos a ver ahora 3 ejemplos, los cuales él va a usar. Y los 3 tienen el mismo concepto, tienen la misma enseñanza. Algo grande y difícil de domar es domado mediante algo muy pequeño y fácil de manejar. Él nos va a empezar a dar instrucciones acerca del dominio de los animales salvajes, acerca del dominio de los barcos y acerca del dominio del fuego, luego que lo equipara con el dominio de la lengua. Entonces Santiago empieza de esta manera, pero todo lo que él quiere enseñar está concentrado en esta última frase que hemos escrito aquí, algo que es muy difícil, algo que es muy grande, algo que hace mucho daño, puede ser controlado con un pequeño timón, con una pequeña rienda. Pero luego veremos que hace una contraposición. Algo muy pequeño puede provocar algo muy grande y no se puede frenar. Hace un juego. Él juega de grande a pequeño y luego de pequeño a grande. Y hace otra comparación de no se puede dominar porque es inmenso, pero sí se domina. Y luego algo que es tan pequeño no se puede dominar y hace un tremendo daño. Eso es un poco la idea, ¿vale? Este contraste de pequeño y grande del instrumento es lo que él quiere que nosotros estemos analizando. Bien, primero habla del caballo. Habla de los caballos y dice en el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. No sé si han visto lo que le ponen a los caballos en la boca, pero con esa herramienta yo puedo tirar de él por un lado o por el otro y él me obedece o incluso hasta se para. Yo puedo conseguir que el caballo vaya a una velocidad y al mismo tiempo que se gire un poquito porque yo lo estoy gobernando. De la misma manera, él quiere que nosotros entendamos que un poco de acción puede cambiar el curso de nuestro caminar cristiano. Luego lo veremos. Él primero pone este ejemplo del caballo y luego se refiere a los barcos. Él dice que aunque son grandes y llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño. Y fíjate qué importante es saber navegar, sobre todo cuando te entras en la mar profunda, porque un poquito que te desvíes de tu curso, un poquito que desvíes ese timón, puedes cambiar el rumbo completo del viaje. Hoy en día los aparatos que llevan los barcos no permiten que los barcos se desvíen de sus trayectorias. Pero antiguamente cuando los viajeros iban en sus propios barcos dominados por ellos mismos, si ellos se quedaban dormidos, eso era una catástrofe, porque perdían completamente el rumbo. Se podían incluso hasta encontrar en naufragios. Un poco Santiago se está refiriendo a ese tipo de barcos, ¿no? Como verdadero maestro de su congregación, Santiago enseña que la intención del piloto es dirigir el destino de la nave o del caballo. Y cuando lo transponemos a la iglesia, podemos entender que el maestro es el que tiene que tener la intención de dirigir el destino de la congregación, de la iglesia, de los oyentes, de los que aprenden y luego aplican en sus vidas. Por lo tanto, es muy, muy importante, que el maestro de una congregación cuide meticulosamente, muy claramente lo que enseña a una iglesia y que ésta tiene que responder a la sana doctrina. Vamos a buscar 2 de Timoteo 4:3. Y para evitar que alguien ronque, vamos a mandar a alguien a leer. A ver, me ha leído un joven. Ahora vamos a buscar otro joven. ¡Ay, qué casualidad! Solo está Bakú. No, son bromas. Si algún hermano quiere orar, leer, ahí está Franklin que quiere leer. 2 de Timoteo 4:3.
Amén. Mira lo que está diciendo la palabra aquí, ¿no? Está mencionando muchos detalles que ya Santiago ha dicho. La primera, que la congregación que está escuchando está acostumbrándose a no escuchar sana doctrina, sino que tiene comezón de escuchar, pues, bromas, chistes, experiencias, otro tipo de cosa que no tiene que ver con la sana doctrina. Y por otro lado, está hablando de que hay muchos maestros que están intentando, pues, no sé, por fama, por lo que sea, ganarse a esa congregación. Entonces todo se está relacionando a, parece esto un monólogo, a ver quién cuenta el mejor chiste, ese es el que se lleva todo el público, ¿no? Pareciera que estamos buscando el mejor show para comprar la entrada y entrar a la iglesia. Ah, pues allí el hermano predica muy bien y como predica muy ameno y muy divertido, me voy a ir a aquella iglesia para escuchar su palabra, pero luego en aquella otra iglesia hay una alabanza estupenda y allí voy a ir para cuando quiera escuchar música porque allí hay, y vamos a donde nos interesa. Pues esto es un poco lo que está explicando en segunda de Timoteo Pablo. Y Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por un lado estamos viendo lo que está pasando y por otro lado estamos viendo lo que Pablo está aconsejando a las iglesias, en este caso concreto, al pastor Tito. Y eso es la razón por la que muchas iglesias se encuentran en ese problema a la hora de tomar decisiones. Y tú dices, bueno, hoy en día, el mundo en el que vivimos, las cosas ya no son como antes, debemos de modificar, debemos de cambiar, debemos de transformarnos, debemos de conformarnos a las actualidades de hoy en día. Hablamos de música, hablamos de la palabra, hablamos de los jóvenes, hablamos de los retiros, hablamos de la enseñanza, pero Pablo dice, tú limítate a enseñar la sana doctrina. Es decir, en otras palabras, le está diciendo, tú limítate a estar controlando el barco en la dirección correcta. Sigue la brújula. No pierdas de vista el norte, por decirlo de esa manera. Para los marineros, el norte era fundamental. Con el norte controlado, sabías exactamente dónde estabas y podías cambiar tu rumbo si te torcías un poquito. Nosotros tenemos un rumbo, tenemos una sana doctrina, tenemos una única verdad y debemos de seguirla. Y si nos desviamos, tenemos que tener control para volver al norte. Eso es lo que está intentando enseñar aquí Santiago, por medio de estos ejemplos. Porque, ¿saben qué es lo triste de todo esto? Que la desgracia de la mala enseñanza no la sufren los maestros, la sufren los alumnos, la sufre la congregación, la sufre una congregación que quizás por seguir esa enseñanza se equivocan. Por lo tanto, el maestro tiene que ser muy cuidadoso y tener en cuenta esas pequeñas desviaciones que luego al final se hacen grandes desviaciones. Cuando tú estudias los ángulos, estudias las paralelas, las horizontales, las verticales y demás, y ves el grado de los ángulos, ¿verdad? Cuando tú ves un ángulo agudo, pero muy pequeñito, de apenas 4 o 5 grados, tú dices, bueno, aquí estas dos rectas apenas se están separando. No estás viendo tú mucha separación en estas dos rectas. Están prácticamente paralelas. Pero cuando te das cuenta y siguen esas líneas, luego te das cuenta de que hay una gran distancia. Una distancia que luego cuesta volver a recuperar. Por lo tanto, toda pequeña desviación es importante. Cuando un barco se dirige a un rumbo y sigue una dirección, vamos a poner noroeste, y ese barco va por ese camino, y ese es su rumbo, esa es su dirección, pero de repente se cambia 5 grados. Luego escuchamos al gobernador del barco que dice, cambia el rumbo no sé cuántos grados al no sé cuánto. Y tú dices, uy, es que se ha desviado, está recuperando el verdadero rumbo, porque quizás la corriente los ha llevado un poquito más al lado contrario. Y vemos cómo enseguida se dan cuenta, porque están atentos a la brújula y dice, uy, que nos estamos desviando, vamos a girar un poquito, porque tenemos que recuperar el rumbo, ¿no? Esa frase se oye mucho en las películas, recuperemos el rumbo.
Entonces, o soy el único que ve películas de barcos piratas. No, no, en serio. Eso es importante. Obviamente, el tamaño de la desviación al principio no se nota después. Y lo que decía, se ve luego transmitido a las posibles futuras generaciones y son las que provocan luego los grandes desastres. Obviamente, también el tamaño del fuego al principio no importa, como dice después más adelante cuando habla acerca del fuego. Dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todos conocemos un poquito cómo funciona el tema de las fogatas en el campo y demás, y sabemos que para poder hacer una pequeña fogata o una pequeña, esa típica que hacemos y luego nos reunimos alrededor, y algunos comen malvavisco y otros se ponen a cantar con la guitarra, todo ese tipo de cosas tiene que tener un orden, tiene que tener un sistema. Tú no puedes provocar un pequeño fuego en cualquier lado, tienes que crear una barrera de seguridad, tienes que despejar la zona, tienes que controlar el tema viento, tienes que tener muchas cosas en cuenta, porque aunque sea muy pequeño, ese pequeño fuego puede hacer que todo el bosque se vaya a quemar. Así es como las doctrinas en la iglesia pueden ser buenas y vienen de lo alto, o pueden ser malas y terminan destruyendo toda la iglesia por una pequeña cosa que luego se hace grande. Por eso todo maestro debe cuidar bien lo que enseña, aunque parezca poca cosa. Esta mañana yo cometía un error de lectura, que me venía muy bien para la predicación, pero fue un error de lectura. Yo leí en el capítulo 2, en el versículo 25, estábamos hablando, toda la porción era hablando de que por las obras venía la salvación, como la entendimos, ¿vale? Ahora a lo mejor puede decir, ahora están escuchando a Jesús diciendo, las obras salvan, ¿qué es esto? No, lo entendimos en la mañana, no tengo tiempo para explicarlo de nuevo, pero decía yo en el versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras. Y me salté los signos de pregunta. Y claro, cuando tú lo lees sin signos de preguntas, entiendes que la ramera no fue justificada por las obras. Cuando estábamos leyendo que todos eran justificados por las obras que esa fe verdadera producía. Amén. Entonces, cuando tú le cambias algo, en este caso un sentido de pregunta, cambia mucho. No es lo mismo decir eso que decir, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras. Ya cambia mucho el sentido de lo que acabo de decir. Pues esto es un poco lo que está pasando con el poco que digo, que por un poco que enseñemos diferente puede provocar una gran contradicción, como pasó con Santiago y Pablo cuando enseñábamos esta mañana acerca de la fe y las obras, lo mismo. Por lo tanto, es muy importante reconocer que al que mucho sabe, mucho se le demandará. Me gustaría ilustrarlo. Tengo aquí un pequeño, no sé si llamarlo cuento, un relato. Es una ilustración que nos ayudará a entender mejor esto que digo acerca de el que mal enseña. Lo leo. Se cuenta que en cierta ocasión una señora con su hijo de brazos abordó el tren en pleno invierno para ir a su pueblo. Como la noche era tempestuosa, ella iba muy preocupada de no pasarse del lugar donde había de bajarse. Un señor que la vio tan asustada le preguntó que a dónde iba. Ella le indicó el nombre del lugar y él le dijo que no se preocupara, que él conocía el lugar y le indicaría cuándo debía bajarse. Pasó el tiempo y el tren se detuvo y el hombre le indicó a la señora que debía de bajarse ahora. Ella, muy agradecida con el hombre por indicarle el lugar, se bajó y el tren al cabo de un rato se marchó. No pasó mucho tiempo antes de que el empleado del tren anunciara a gran voz a los pasajeros que se alistaran porque iban a llegar a la nueva parada, que era el lugar al que la señora iba. El hombre se asustó mucho y no entendía lo que había pasado. Hablando con el empleado del tren, este comentó:
que lo que sucedió fue que se les presentó un pequeño inconveniente en las máquinas y tuvieron que parar en un lugar intermedio. Esto había confundido al hombre, quien hizo que la señora y su hijo se bajaran en un lugar equivocado. Al día siguiente apareció en las noticias que una señora con su hijo habían sido encontrados congelados. Un maestro sin conocimiento real y verdadero puede desviar el propósito de Dios. Esa es la historia, esa es la ilustración. Cuán importante, parece bobería, parece, oh, qué exagerado eres. Pero mira, por ponerte el ejemplo, ya no parece tan exagerado. El tercer ejemplo, que es el fuego, hace acentuar mucho el carácter negativo de los ejemplos que Santiago está dando. Si te das cuenta, el primer ejemplo, el de los animales, es positivo. Tú controlas al animal, esto es positivo, controlas al animal. Tú controlas el barco, esto es positivo, controlas tu destino, controlas el rumbo. Pero luego habla del fuego y ya no te dice que lo controlas, dice que no lo puedes controlar. Dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, contamina el cuerpo entero, prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamado por el infierno. La lengua es un mal incontrolable lleno de veneno mortal. Nadie lo puede controlar. Sin embargo, no debemos de ver el tercer ejemplo como algo que no tiene remedio, como algo que no tiene solución. La lengua, el uso de la palabra, no es malo de por sí. Es malo cuando se utiliza para mal, cuando se utiliza controlado por nuestros malos deseos, nuestras malas emociones o nuestros malos propósitos, que a la primera puede parecer buenos propósitos, pero cuando no son los propósitos de Dios, nunca son buenos. Esta metáfora del fuego en relación con la lengua es también utilizada por los autores de los proverbios, y aquí es cuando yo digo que Santiago no solamente hace referencia al Sermón del Monte, sino que también hace referencia al libro de Proverbios. Proverbios 16, 27. ¿Quién lo puede leer? Proverbios capítulo 16, versículo 27. Amén. ¿Quién lo lee? Proverbios 16, 27. 16, 27. Amén. En mi versión dice, el hombre indigno trama el mal y en sus labios hay como fuego abrasador. Los proverbios, muchos de ellos advierten del mal uso del lenguaje y de la enseñanza. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. Proverbios capítulo 18, versículo 21, por poner otro ejemplo. Siguiendo la literatura de la sabiduría, ella advierte que a todos aquellos que se profesan maestros, esta palabra les va a dar lo mismo que ellos están repartiendo. Es decir, que no te viene de vacía el regreso. Es decir, que puede provocar lo que dice la palabra de Dios, que comerán de su propio fruto. Como dice Santiago, la lengua es un mundo de maldad y lo ejemplifica muy bien hablando de la lengua. La lengua mancha toda la personalidad, concentra vivamente el mal de este mundo y es inflamado por el propio infierno. La lengua no solo mancha todo el cuerpo, sino que mancha toda nuestra alma. Se puede domar fieras, se pueden domar aves, reptiles, criaturas marinas de toda clase, pero el ser humano no puede retener su lengua. Es un mal incontrolable y lleno de veneno mortal, dice Santiago. La capacidad de domarlo, la capacidad de controlarla, no viene de parte de nosotros. Solamente
Cristo puede ayudarnos a domar la lengua. En todos estos consejos, Santiago advierte sobre lo que parece bueno, pero no lo es. Por eso tenemos que tener siempre en nuestras vidas, continuamente, la palabra de Dios, en lectura, en meditación, en reflexión. Los ejemplos de Santiago también recuerdan lo que el Señor Jesucristo en su sermón del monte decía a sus discípulos: bendecid a los que os maldicen. Y Pablo decía: bendecid a los que os persiguen. Y también decía: ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino que sea la buena para edificación según sea necesario, para que imparta gracia a los que oyen. Esta es una advertencia que tanto Jesús como el apóstol Pablo le está dando a los maestros: que todo lo que digas, que todo lo que enseñes, que todo lo que impartas, no sea para mi beneficio, sino que sea para el beneficio de la congregación. Pero ojo con esto, porque yo puedo creer que el beneficio para la congregación es el que yo creo y no el que dice la palabra de Dios. Yo puedo decirles a todos aquí, a partir del próximo domingo, aquí nadie entra sin corbata y chaqueta, porque Dios quiere que vengamos todos en corbata y en chaqueta. Pero yo creo que Dios está diciendo eso en la palabra, pero no es real, porque es lo que yo creo que es lo mejor para toda la congregación, pero no lo es. Por eso tenemos que estar muy bien preparados, por eso discipulados, por eso escuela dominical, por eso reunión de damas, por eso reunión de hombres, por eso reunión de jóvenes, por eso 2 cultos, por eso culto de oración. Todo es por lo mismo, porque necesitamos comer y comer la palabra de Dios. Santiago dice que con la misma boca, con la misma lengua que bendecimos al Padre, también maldecimos a nuestros hermanos. Y esto no puede ser, dice Santiago, no es apropiado, no es correcto. Y por último, Santiago termina con el versículo 11 y el versículo 12, dándonos nuevamente 2 ejemplos que van dirigidos especialmente a los maestros de la iglesia, pero que, como dije al principio, tiene que venir para todos nosotros. Santiago dice que un manantial no da agua dulce y amarga a la vez, por la misma boca. Dice allí: ¿acaso la fuente puede echar de una misma abertura agua dulce y amarga? Y luego dice el segundo ejemplo: ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Él lanza estos 2 ejemplos y son la misma metáfora. ¿Y qué significan esas metáforas? Algo muy difícil, que el cristiano no puede tener doblez, no puede tener doble vida. No puede existir un cristiano que enseña con su boca bendiciones, alaba al Señor, glorifica su palabra, glorifica a Cristo, y que al mismo tiempo insulta, critica, calumnia, maldice a su hermano, a su prójimo. La enseñanza más profunda de Santiago en estos versículos es que el uso de la lengua es un mal incontrolable por el mundo, pero en la voluntad de Dios y en su presencia, Él tiene el control. Y Él te da a ti el control. Pero para que haya control, tienes que estar mirando la brújula. Para controlar el barco, tienes que ver bien el destino y no separarte nunca de la ruta trazada. Para controlar el caballo, tienes que tener las riendas bien puestas. Y para controlar tu boca, tienes que llenar tu cabeza de la palabra de Dios y de la oración. Eso es lo que está diciendo Santiago, básicamente. Una vida de santidad, una vida de fe verdadera, como decíamos esta mañana, es la que va a producir el fruto del cual Santiago hablaba en el versículo 26, cuando decía que así también la fe sin obras está muerta.
La fe necesita las pruebas, la evidencia de que esta fe es verdadera, que son las obras de amor, no las obras del pecado, no las obras de la ley que ya dijimos esta mañana. Al mismo tiempo, la lengua, el control de la lengua, es un fruto de esa relación, de esa fe verdadera que Santiago ha dicho anteriormente en los versículos del capítulo 2 que leímos y estudiamos en esta mañana. Por lo tanto, hermanos, la fe sin obras es muerta. Y eso quiere decir que nuestra lengua tampoco tiene control. Todo va unido. Esta mañana decíamos una cosa y aunque son dos predicaciones diferentes, van juntas. Al fin y al cabo, todo lo que dice Santiago tiene una relación conjunta. Por eso estudiamos la carta entera y no trocitos, que también se puede. Pero es más productivo estudiarla entera y ver cómo lo que quiere Santiago se cumple en esta carta. Y lo vuelvo y lo repito, los propósitos. Está muy al principio, ya hemos pasado tanto aquí. Animar a cada uno de nosotros a seguir siendo buenos dirigentes de todo lo que tiene que ver con Jesucristo y nosotros, nuestra relación con Él. Y como iglesia, corregirnos, porque obviamente no somos perfectos, lo hemos dicho. Y también obtener sabiduría de lo alto, que Dios mediante, cuando tengamos la oportunidad, lo empezaremos a estudiar. Versículos del 13 al 18 del capítulo 3. Hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos. Padre Celestial, Señor Jesús, te agradecemos, Señor, cuán bueno y cuán maravilloso eres, Señor. Gracias porque tu victoria nos dio victoria. Gracias porque tu victoria es tuya sola, pero nuestra, porque nosotros hemos crucificado también junto contigo nuestro viejo hombre, nuestra vieja forma de vivir. Hemos aceptado a Cristo como Señor y dueño y le hemos dado las riendas, el timón de toda nuestra vida. Y a veces, Señor, perdemos el rumbo, a veces nos desviamos un par de grados, pero tú, Señor, nos traes la brújula, que es tu palabra. Y gracias a esa brújula es que podemos enderezar el camino y seguir caminando por este peregrinar que tú, Señor, nos tienes aquí hasta que tú regreses o hasta que nos llames a tu presencia. Ayúdanos a caminar correctamente, ayúdanos a tener una fe, como decíamos esta mañana, una fe que no solamente es creer, sino que también es confiar y compromiso, Señor. Y gracias, Señor, porque esa fe se muestra por las obras de amor, que son el fruto de esa fe. Gracias, Señor, porque todos los que hemos creído en ti aquí en este lugar, Señor, tenemos obras de amor. Gracias porque esa es la prueba de que nuestra fe es genuina. Y, Señor, oramos por todos aquellos que aún no tienen esta fe. Oramos por aquellos que todavía no te han creído. Oramos por aquellos que aún no solamente no han creído, Señor, sino que no han confiado y no se han comprometido contigo, Señor. Oramos para que esa fe nazca como esa luz que decíamos esta mañana, Señor. Cuando la luz se enciende, no se esconde, sino que alumbra toda la casa, Señor. Oramos para que esa llama, para que esa salvación, para que esa fe nazca en la vida de aquellos que aún no te creen, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú eres el que haces la obra. Tu palabra es la que convence y tu Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros solo somos instrumentos, Señor. Ayúdanos a estar alerta. Ayúdanos a ayudar al necesitado. Ayúdanos a no caer, Señor, en esas trampas de Satanás, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar rectamente delante de ti. Gracias te damos por todo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al cual honramos en este día. Amén. Que el Señor le bendiga.